Buenas tardes, damas y caballeros. En este video vemos a Juan Bautista predicar en el desierto y a su prédica pedía arrepentimiento, pues el reino de los cielos está cerca. Juan vestía cuero de camello, comía langostas y miel silvestre. Estilo de vida de Juan austero, por eso lo buscaban para ser bautizados por él. La curiosidad le acercó a fariseos y saduceos. Juan les decía que se arrepintieran de su vida de pecado, que no era suficiente sentirse descendientes de Abraham para salvarse, pues la pala de aventar ya está en el aire para separar el trigo de la paja. Empezamos. Juan Bautista, el más grande de los profetas, nos enseña una regla fundamental de la vida cristiana: hacernos pequeños con humildad para que el Señor sea quien crezca. Es el estilo de Dios diverso del estilo de los hombres. En aquel tiempo apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Juan Bautista, el más grande de los profetas, nos enseña una regla fundamental de la vida cristiana: hacernos pequeños con humildad para que sea el Señor quien crezca. Este es el estilo de Dios diverso del estilo de los hombres. Y decía: arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos, o sea, el reino de Dios. La condición necesaria para entrar en este reino es arrepentirse de los pecados y creer al Evangelio. Cosas ambas que Jesús resume en la pequeñez, es decir, en la infancia espiritual o la pobreza en espíritu. Este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Voz de uno que clama: preparad el camino de Yahvé en el desierto, enderezad en el yermo una senda para nuestro Dios. Juan tenía un vestido de pelos de camello y un cinto de piel alrededor de su cintura. Su comida era langostas y miel silvestre. Juan Bautista, el más grande de los profetas, nos enseña una regla fundamental de la vida cristiana: hacernos pequeños con humildad para que sea el Señor quien crezca. Este es el estilo de Dios diverso del estilo de los hombres. Es cierto lo que sigue. Su alimento era la langosta y la miel silvestre. Esto es muy importante para el que habita en la soledad, para que no experimente las delicias de la comida, sino las necesidades de la vida humana. Entonces salía hacia él Jerusalén y toda Judea y toda la región del Jordán. Era admirable ver tanta paciencia en un ser humano, y esto es lo que más atraía a los judíos que veían en él al gran Elías. Hubo también de contribuir a su admiración el que apareciera un profeta después de tanto tiempo. El modo singular de predicar contribuía a ello. No oían de Juan nada de lo que acostumbraban oír a otros profetas, como eran las batallas y las victorias de acá abajo sobre Babilonia y Persia, sino que hablaba de los cielos, de cuando conduce a ellos y de los castigos del infierno. Y se hacían bautizar por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Este bautismo no era sino una preparación de Israel para recibir al Mesías. Tampoco era un sacramento de la confesión que los pecadores hacían, pero sí una manifestación del dolor interior. Un medio eficaz para conseguir la gracia del arrepentimiento, condición del perdón ofrecida del bautismo, pero no el perdón de los pecados. Viendo a muchos fariseos y saduceos venir a ese bautismo, les decía: raza de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la cólera que viene? De donde fue necesario que, después de la doctrina que San Juan había predicado a la muchedumbre,
El evangelista hizo mención de aquella con la que instruyó a los que parecían más aprovechados, y por ello dice, viendo pues muchos de los fariseos, etc. Los fariseos y los saduceos son contrarios entre sí, porque la palabra fariseo, traducida del hebreo al latín, quiere decir separados, ya que anteponen la tradición y la observancia de la justicia, de donde se llaman separados por el pueblo como por la justicia. Producid pues frutos propios del arrepentimiento. En estas palabras deben notarse que no solo aconseja hacer frutos de penitencia, sino frutos dignos de penitencia. Debe saberse pues que al que no ha cometido ninguna cosa ilícita, a este se le concede que use de cosas lícitas, pero si alguno cae en la culpa, tanto debe separar de sí las cosas lícitas, cuando se acuerda de haber cometido las ilícitas. La conciencia de cada uno conoce que tanto debe buscar las ganancias mayores de las buenas obras por medio de la penitencia, cuanto mayores fueron los daños que ocasionó por las culpas. Pero los judíos, gloriándose de la nobleza de su raza, no querían reconocerse como pecadores, porque descendían de la estirpe de Abraham, y por ello se les dice con propiedad: y no queráis decir dentro de vosotros, tenemos por padre a Abraham. Y no creáis que podéis decir dentro de vosotros, tenemos por padre Abraham, porque yo digo, puede Dios hacer de estas piedras que nazcan hijos a Abraham. ¿Qué aprovecha aquel quien mancha sus costumbres una descendencia noble, o qué daño hace una descendencia envilecida? A quien adornan las buenas costumbres, es mejor para cada uno que se gloríe en sus padres, en él, que él en sus padres. Así vosotros no queráis gloriaros diciendo, porque tenemos por padre a Abraham, más bien avergonzados porque sois hijos y no sois, y no habéis heredado sus virtudes, parece nacido de adulterio el que no se parece a su padre. Ya la hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Aquí en el versículo 12 el Bautista señala a Jesús dispuesto a comenzar su reinado de justicia en el 12, 11 y siguientes. El mismo Jesús nos muestra cómo ese reino será entonces impedido por la violencia, y cómo, aunque el Bautista vino con la misión de Elías, este habrá de volver un día a restaurarlo todo. No se trata ya del juicio sobre las naciones, sino de un juicio sobre su pueblo. Yo, por mi parte, os bautizo con agua para el arrepentimiento, mas aquel que viene después de mí es más poderoso que yo, y yo no soy digno de llevar sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Como no había sido ofrecida aún la hostia, ni se había perdonado el pecado, ni el Espíritu Santo había bajado sobre el agua, ¿cuál debería ser el perdón de los pecados? Pero como los judíos no conocían sus propios pecados, y esto era para ellos la causa de todos sus males, vino San Juan invitándolos al conocimiento de sus propios pecados y recordándoseles la necesidad de hacer penitencia. La pala de aventar está en su mano y va a limpiar su era. Reunirá el trigo en el granero, y la paja la quemará en fuego que no se apaga. Dios limpia esta era, es decir, su iglesia, aún en esta vida, ya sea cuando los malos son sacados de la iglesia por juicio de los sacerdotes, ya sea cuando son sacados de la vida por medio de la muerte. La limpieza absoluta y general de la iglesia no tendrá lugar hasta el último día, cuando el Hijo del Hombre mande a sus ángeles y quite de su reino todos los escándalos. Mis amigas y amigos, se ha terminado este video, donde vemos a Juan Bautista predicar en el desierto, y su
prédica pedía arrepentimiento, pues el reino de los cielos está cerca. Juan vestía cuero de camello y comía langostas y miel silvestre, estilo de vida de Juan austero. Por eso lo buscaban, para ser bautizados por él. La curiosidad le acercó a fariseos y saduceos. Juan les decía que se arrepintieran de su vida de pecado, que no era suficiente sentirse descendientes de Abraham para salvarse, pues la pala de aventar ya está en el aire, para separar el trigo de la paja. Con la bendición de Dios, nos vemos en el siguiente video. Un abrazo y pulgar